Hola, soy Teresita de Jujuy, soy Colla, orgullosamente Colla, y creo que este tema del festejo del 12 de octubre que se llevó años tras años, es realmente imposible, no se puede festejar la violación, la desaparición, el robo, el genocidio. Por eso, hasta el año 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la llegada del español, se logró un gran cambio, un cambio de mentalidad, de conceptos. Por eso es que hacen en realidad 528 años que estamos de pie resistiendo y tratando de hablar o demostrar realmente de que estamos de pie, que estamos presentes, que no somos los indios, vivían, comían, cazaban, pescaban, sino que estamos acá, 528 años de pie resistiendo. Allin p'unchay tukuypa. Kay p'unchaypi napaykuykich. Ñuqa kani Víctor Acebo, Chicha Aylumanta. Qamta Pachamama willasuchu, tata intitaq q'uñichisuchun kawsayniykita. 12 de octubre, el día del genocidio, día en que ingresó la esclavitud, el dolor, el sufrimiento, la pérdida de nuestras lenguas, también la pérdida de nuestro arte. Por eso un 12 de octubre no hay nada que celebrar. Un 12 de octubre tiene que ser el día del genocidio de nuestros pueblos originarios. Porque el 11 de octubre es el último día de libertad de nuestros pueblos. Por eso, 12 de octubre tiene que ser el día del genocidio. Poqoyniykuta sikinko, qallmakunaykuta kuchunku, q'ullusniykuta ruphanku, manata ni hayk'a sapisniykuta wanchiyta atinqankuchu. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no podrán nunca matar nuestras raíces. Kaypi kashayku, kaypipuni kasharqayku. Aquí estamos, estuvimos siempre aquí. Creo que el 12 de octubre no hay que celebrar nada, porque habría explotación de los negros y negras como medio de producción por el comercio negrero en América, la trata de personas, la discriminación y el racismo. Es decir, celebrar el 12 de octubre es celebrar la colonización, la conquista, la invasión, el maltrato en América. Por eso no hay que celebrar nada.
12 de octubre, día de luto y reflexión para nosotros los pueblos originarios. Esta fecha es una fecha clave para nosotros los pueblos originarios, hacer un momento de retrospección, es decir, volver atrás y reflexionar para saber los hechos que han pasado. Necesario para reflexionar sobre la planificación del Estado que ha tenido con nuestros pueblos, para despojarnos de la totalidad de nuestra cultura, de nuestra ideología, de las cosas esenciales de la cultura de los pueblos originarios. Es el momento donde se creó esta fecha como eslogan para las imposiciones que sufrimos después. Entonces, fecha que el Estado tiene como eslogan para decir que los pueblos originarios eran y que estábamos. Hoy estamos acá reflexionando sobre los hechos del pasado y creo que es necesario que la gente reflexione sobre esto, porque no ha sido un descubrimiento, sino ha sido una invasión de los otros que llegaron a invadirnos y a despojarnos de todo, y después a imponer su propia cultura, la cultura prescripta, por ejemplo, las instituciones del Estado, la escuela y las instituciones que educan jamás nos tuvieron en cuenta, no nos siguen teniendo en cuenta, y creo que el pueblo que no reconoce la historia, que no valora su historia, entonces tiene un dejo de fracaso siempre. Entonces hoy estamos acá reflexionando sobre lo que nosotros somos y estamos en los sistemas tratando de reflexionar sobre las cosas que nos pasaron. Entonces, para que no ocurra nunca más, hoy debemos darnos la oportunidad de decir por qué no festejamos. No festejamos porque esta fecha no nos significa absolutamente nada. Queremos llevar este mensaje a la gente y decirle que hoy estamos acá, que estamos presentes y que estamos reflexionando sobre nuestra situación de pasado. Que sea un momento constructivo para la sociedad, para que reflexione sobre esto, porque es necesario que podamos descubrir todo la situación que vivieron los pueblos originarios para reconstruir y que el Estado reflexione para devolver a los pueblos originarios lo que tiene que devolverle los espacios, devolverle sus territorios y crearle los espacios para que la gente pueda promoverse. Creo que una reconstrucción de la historia que pueda resolver los problemas de nuestro pueblo es necesario, y es necesario hoy más que nunca. Daikatui Yaguerojoru. No podemos celebrar uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Daikatui Yaguerojoru. No podemos celebrar un día en que recordamos que nuestros ancestros, abuelos y abuelas, en sus territorios, su casa, comenzaron a ser sometidos a la extrema condición de ser exprimidos cultural,
física y espiritualmente, por estos hombres que llegaron al territorio con insaciable ambición. No podemos celebrar. Daikatui Yaguerohor. El 12 de octubre de 1492 representa una fecha fatídica en la historia de la humanidad. Su impacto fue tan enorme que hasta hoy, 528 años después, seguimos sufriendo algunas de sus nefastas y crueles consecuencias. Por tanto, la resistencia sigue. La lucha por la construcción de un mundo justo y libre sigue. La lucha por la conquista de la libertad plena, tal como lo solía repetir Jean-Jacques Dessalines, el fundador de la patria matria haitiana. Ahora bien, como haitiano, el 12 de octubre significa la conquista de Abya Yala, América en la jerga colonialista, la trata de africanos transformados luego en negros, la conquista de África, la cuna de la humanidad. Unos fenómenos políticos, sociales, culturales, espirituales, entre otros, que modificaron la historia. Como haitiano no puedo olvidar de mencionar también que el 12 de octubre abrió el camino para la exterminación, el sometimiento mediante la esclavitud de millones de africanos, declarados oficialmente después seres inferiores. Así intentaron, pero afortunadamente en vano, despojarnos de nuestra identidad, de nuestra humanidad. En este marco, reflexionando sobre el 12 de octubre, siento que llevo en el color de mi piel, en mi mente y en mi corazón, las herencias africanas e indias. Todo marcado por una rebeldía en contra de las injusticias de ayer y las de hoy. Una fecha decididamente para hacer memoria. Una memoria que nos ubique en aquella irrupción violenta y agresiva de una Europa armada hasta los dientes sobre pueblos desarmados debido a que tenían otra manera de comunicarse, otra manera de vincularse. Tenían diversas pautas y criterios, por eso estaban desarmadas. Europa en expansión, sin duda, tenía ya planes conversados y fijados. La irrupción cruel de Europa en este nuestro continente significó reemplazos drásticos que terminaron transformando la realidad y la cultura de nuestro mundo, de este mundo, de la Abya Yala. Transformaciones totales en la espiritualidad, en el modo de comunicarse, en las costumbres, y así fue cambiando el contexto también. Creo que uno de los cambios más significativos fue el que toca al terreno de la economía,
En 1492 confrontaron dos economías diferentes. Por una parte, la economía de mercado, basada en la oferta y la demanda, basada en el precio, basada en la circulación de bienes, pero una circulación pegada a las espaldas de los dominados, que comenzó a ser la espalda de los originarios, de los negros y del proletariado. Por otra parte, la economía de la afectividad, la del trueque y la de la feria, la de las relaciones afectivas, el intercambio de acuerdo a las necesidades, sin balanza necesarias. Así, la economía de la efectividad terminó reemplazando y suplantando a la economía de la afectividad. Allí se produjo el desconcierto, pero la furia en que fue instalada la economía de mercado, la intransigencia en la que comenzó a instalarse, a imponerse y a crecer, no dio tiempo para la reacción. Y entonces caímos en uno de las actitudes más perniciosas, que es la resignación. Queridos gente del ICA, por eso voy a dirigirme a ustedes, a los profesores del ICA, a sus estudiantes, a sus trabajadores. El ICA fue creado para eso, para reaccionar, no para resignarse. El ICA no ha buscado el conflicto por el conflicto, sino no se escapó ni se quiere escapar de los conflictos que sobrevengan a causa de la defensa de la justicia y en realidad de la equidad. Cuando el ICA caiga en la trampa de encerrarse solamente en lo académico, habrá dejado de nutrirse. La memoria es lo que debe nutrir al ICA para que en tiempos como este reaccionar. No estoy diciendo reaccionar violentamente. Estoy haciendo un llamado a reaccionar inteligentemente. No la resignación, sí la esperanza. La esperanza cierta que quiere alcanzar sus manos la equidad y la justicia. Sí, el 12 de octubre de 1492 significó esas pérfidas transformaciones, entonces, ¿qué celebrar? No hay nada que celebrar y sí hay que reaccionar.